Muy buenas noches, señoras y señores, y muchísimas gracias por estar con nosotros otro miércoles aquí en El Toro por los Cuernos. Mire, con España y con la nación española, pues han intentado acabar muchas veces. Primero lo intentaron durante 8 siglos los musulmanes. Les cerramos la puerta a Europa y los mandamos a su casa. Luego lo intentaron los franceses. Napoleón, fíjense ustedes la que montó en 1808, también a casa. Lo intentó en 1936 con aquel terrible Frente Popular, el comunismo. Lenin y Stalin estaban encantados con hacer de España una segunda Cuba. Pues también les dimos más de una estera y los mandamos a su casa. Bien, en este momento hay quien pretende socavar los cimientos de la grandísima nación española y desgraciadamente forma parte de un gobierno y forma parte de una mayoría parlamentaria que apoya a ese gobierno. Bien, pues en circunstancias extremas siempre ha surgido lo único que nos está llevando a lo largo de la historia: el espíritu de ser español. España y la nación española nunca podrán derribarla. Nunca la unidad de esta maravillosa nación será, posible. Acabar con la unidad de esta maravillosa nación. Maravillosa nación que consiguen su unidad los Reyes Católicos, maravillosa nación que tiene una gran constitución, la PEPA, que es la gran constitución de la libertad, y esta maravillosa nación que se dio un abrazo pues en los años 70 y que ese gran abrazo sigue estando presente con nosotros. Una de las personalidades más relevantes que es capaz de ¿cómo diría yo?, condensar en su obra todo lo que es la maravilla de este sentir español, es Augusto Ferrer Dalmau, el gran pintor de las batallas, el gran pintor del espíritu de España. Y tenemos la enorme suerte de contar en este plato pues nada menos que con la gran especialista de Alfonso Ferrer Dalmau. Augusto. Ay, perdón, Augusto, muchas gracias, mi querida profesora. Es que hablando de España me quedo con los Alfonsos. Claro. Pero María Fidalgo Casares. María Fidalgo, catedrática de Historia, doctora de Historia del Arte, escritora, conferenciante increíble, un lujo para Ferrol, de la que Ferrol tiene que estar enormemente orgullosa. Premio Camilo José Cela de Periodismo. Y en este momento la autora que bate récords en los libros de arte de Augusto Ferrer Dalmau. María, muchas gracias por estar aquí. Me encanta estar en Ferrol y me encanta que me hayas invitado otra vez. Ya creo que es la 7ª vez que vengo en los últimos 10 años. Sí. Pero bueno, yo lo que estoy... primero has estado... has sido la invitada, podríamos decir, de excepción para dar unas conferencias en el ¿qué aniversario de la Infantería de Marina que se ha hecho precisamente aquí en Ferrol? Sí. Y el general te ha invitado especialmente para que tú des una conferencia maravillosa que se llama Los valores españoles en la obra de Ferrer Dalmau. ¿Quién es Augusto Ferrer Dalmau? ¿Cuáles son esos valores? ¿Cómo ves tú, Ferrer Dalmau, cómo ves España? A ver, ¿cómo lo ves todo? Ferrer Dalmau es un fenómeno sociológico, artístico, histórico, pero sobre todo sociológico, porque triunfa como pintor en un aspecto artístico imposible, que es la vanguardia. La vanguardia, cuando nace, arrasa. Y es que el siglo XXI, la vanguardia sigue arrasando. No hay más que ir ahora al Torrente Ballester a ver qué es lo que se está poniendo. O sea que la vanguardia, es verdad que en el siglo XX tuvo su sentido, porque se había inventado la fotografía, y entonces ya no había por qué imitar la naturaleza, se podía buscar nuevos cauces de expresión. Vale, tiene su momento. Pero es que el problema es que
pasa arrasando con todo lo figurativo y llegamos al siglo XX y los pintores figurativos en ámbitos locales y provincianos sí que se siguen valorando, pero el arte oficial es completamente, bueno, el último premio Princesa de Asturias de las Artes se lo dieron a una señora que se llama Marina Abramovic, que se sienta en una banqueta y la gente pasa y se sienta un ratito con ella. Eso se llama performance y esa señora es la que ha ganado el premio Princesa de Asturias. O sea, que es que la vanguardia arrasa. Entonces este hombre que pinta, que dibuja, que compone, que tiene color, eso es rancio, anticuado, anacrónico, bueno, y encima pinta batallas. O sea, la pintura de historia estaba completamente condenada al olvido. Bueno, España tuvo siempre muy poca pintura de historia militar, poquísima. Es una excepción en Europa. Yo tengo mi teoría de por qué, siempre la cuento, pero... ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque la pintura de batallas tiene un fin que es hacer propaganda del poder de las naciones. Y España era una evidencia empírica lo que teníamos, no teníamos que hacer propaganda de nada. Ya éramos grandes, claro, no tienes razón. No se necesitaba. Luego, por otra parte, también los reyes que encargaban cuadros de batallas, de victorias y tal, salían ellos victoriosos y tal. Nuestros monarcas eran tremendamente católicos, pero el catolicismo es una cosa existencial. Y entre darse autobombo y la vanidad, había una frontera muy difusa. Entonces, sí. de hecho, Felipe II cuando sale, o incluso sale con una severidad en su aspecto, fíjate cómo sale Felipe II de negro, sobrio, y ves a los coetáneos ingleses o franceses todos como las peluconas, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, claro, a través de la vanidad no, entonces no, nada tampoco. Y luego la pintura religiosa nos identificaba como nación. O sea, tú vas al museo, al Louvre o vas al Museo Británico, está lleno de piezas de otras culturas, tú vas al Prado y tú ves España por todos sitios. La ves en una Virgen de Murillo, la ves en un santo de Zurbarán, porque el catolicismo y la hispanidad era indisoluble. O sea, es verdad que ahora con la mentalidad de hoy es difícil de entender, pero es que ser católico y ser español era lo mismo. De hecho, éramos el faro espiritual de Occidente, todo lo que se pueda saber. Pero es que no se podía, la identidad española era el catolicismo. Sí. Entonces, pues, claro, en un cuadro religioso ya estaba nuestra identidad, no teníamos nada que enseñar. Entonces, claro, realmente la pintura de batallas no tenía tanto sentido. Existe, hay ejemplos bastante buenos, el Escorial, el Viso del Marqués, pero son cosas muy puntuales para los miles y miles y miles de cuadros religiosos que tenemos. Entonces, por eso no se ha hecho pintura de batallas. Y cuando ya empieza a hacerse, que ya se hace en el siglo XIX, sí que hay una gran pintura de batallas, de pintura de historia, que es Isabel II, la que patrocina una cosa que se llamaba las exposiciones nacionales. Los pintores se habían quedado en el paro después de la desamortización, porque la Iglesia era el principal mecenas de los pintores, y después del robo a mano armada, que fue la desamortización, que fue un oprobio terrible, pues entonces se quedan sin recursos. Entonces, bueno, gracias a las exposiciones pues tenían salida. Y luego ella, su legitimidad estaba muy cuestionada, porque ella no era la heredera legítima, tenía la Lizalde, que era su hermano Carlos, el de los carlistas. Entonces, después de 3 guerras carlistas que ha habido, ya se ve que la legitimidad de ella pues estaba cuestionada. Entonces, ella, al hacer la pintura de historia, se veía heredera de esa tradición. Entonces, ella cuando pintaba a los reyes católicos, o pintaba a Felipe II, o patrocinaba esos cuadros, ella era la heredera de esa historia. Entonces, pero la pintura de batallas, España nunca tenía que justificar las batallas, porque España todo lo tuvo por derecho. O sea, o bien por derecho papal, que nos parecerá absurdo, pero es que el Papa era la mayor autoridad del mundo mundial, no había otra. Entonces, cuando el Papa concedía de España es de aquí para aquí, de Portugal es para aquí, era un derecho legítimo. O por los derechos sucesorios, cuando vamos a las guerras de Italia, es que había un vacío de poder y el monarca español era heredero legítimo, dinástico. O sea, nunca anexionamos territorios, ni siquiera cuando va Felipe II a Inglaterra, no va a anexionar nada, va a poner una reina católica allí, o va a dar una paliza a los ingleses por lo mal que se están portando, pero no va a anexionar Inglaterra. O sea, España no tiene carácter de anexión. Entonces, no hay que justificar nada a través de las batallas, porque teníamos el derecho natural. ¿Para qué presumir cuando se tiene tanto? Claro, ¿no? cuando es una evidencia, es que no tenemos que presumir nada. Claro. Entonces, pues no hacía falta, entonces por eso tenemos tan poca. Pero es que luego encima, cuando llega la vanguardia, los cuadros de batallas, los cuadros de historia en general, pues se ven como un cartón, como un teatro, que si eran ficticios, bueno, lo mandan en el Museo del Prado, los mandan literalmente al almacén. No me digas. Sí, literalmente. Acaban de salir ahora unos cuantos, tuvieron el Casón del Buen Retiro, los quitaron. Porque se consideran cuadros pues que teatrales. Además tienen una palabra francesa para meterse con ellos, pompier o no sé qué. ¿Qué le llaman? Y entonces nada, pues que de repente este señor salga con esa vanguardia tremenda, arrasando, salga pintando, componiendo, dibujando y encima haciendo pintura de batallas, pues rarísimo. Pero este hombre de repente es un boom.
Sí, pero también es por lo que tú has dicho. La gente estaba muy desesperada de ver esta España que nos venden, que no existe, una España nación de naciones, esa majadería que se inventó de la nación de naciones, que España se creó en el siglo XVIII, que es una composición artificial, o sea, que nos están contando, si desde Pelayo, o sea, los reyes católicos le dan el corpus político, sí, pero desde Pelayo hay una conciencia de hispanidad. Y cuando en las Navas de Tolosa, cuando van los tres reyes, dice el Alfonso VIII, amigos, no todos somos españoles. Y cuando va Colón a la isla le pone la española, o sea, como que le pone la española, no se lo está inventando. Y cuando Cortés se queda con el territorio se llama Nueva España. No Castilla, no Aragón, no, Nueva España. 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 Y incluso Marco Aurelio, que su madre era de Écija, el emperador. El emperador, hay varios documentos, dice, pertenece al clan hispano. O sea, en el propio Senado romano se habla del clan hispano. O sea, y cuando los visigodos conquistan España, no le ponen Gotia, como los lombardos Lombardía, no, le ponen Hispania. Le dejan Hispania, porque ya vieron que había una identidad propia. Es más, se cambian de religión, cuando se pasan del arrianismo al catolicismo, para mediatizarse con la hispanidad católica. Es cuando se hacen católicos el Caredo, el Hermenegildo, tal. O sea que realmente España se hunde en la noche de los tiempos, o sea, desde Pelayo desde luego, porque el concepto de reconquista está en todos los reyes castellanos. Es verdad que por las diferencias pues fueron 5 reinos, que yo siempre digo a la reina católica que no sé cómo no le dio por invadir Portugal, porque es una pena. ya de estar, ya que era una pena. Pero fíjate que ella tenía derecho sobre Navarra, a lo de Granada tenía que ser, pero Portugal fue una oportunidad perdida. Hemos tenido varias ocasiones de quedarnos con Portugal, de unirnos a Portugal, que es como la unión natural, pero bueno, no ha pasado. No ha pasado. Pero entonces nos encontramos con que este hombre, de repente, todo esto que tú dices, todo este capital maravilloso que es la esencia del alma española. Mira, hay un libro genial de Salvador de Madariaga que se llama Dios y los españoles, que cuenta una pequeña anécdota, y él dice que van 2 milicianos haciendo la ronda en el 36, 37 por Madrid, y entonces de repente saludan y todo el mundo les dice, ellos dicen salud, y el saludo de la República entonces, y entonces ellos dicen adiós, y dice salud, adiós. Entonces le dice el uno al otro, Pencho y Manolo, y le dice Pencho a Manolo, mira Pencho, te digo, o mira Manolo, te digo que la próxima vez que nos digan adiós, yo a este lo mato, le pego un tiro. Y entonces de repente pasan con unos y le dicen los que se cruzan con ellos, les dicen, salud. Y le dice Pencho a Manolo, ay Manolo, gracias a Dios. Sin saberlo, está en ese espíritu. Sí, bueno, todavía hoy, o sea, es verdad que la gente cada vez es menos católica practicante, pero la tradición católica, bueno, el 99% de los nombres que se ponen siguen siendo católicos. Ya me dirás. La gente quiere casarse de novia de blanco en un ayuntamiento, no, aunque no se case. El turismo penitencial es lo más ahora mismo, el turismo de la Semana Santa. O sea que las tradiciones católicas están en el sustrato español, aunque se haya perdido el catolicismo practicante como entendíamos antes, es verdad que siguen las romerías, siguen no sé, la Semana Santa se vive. ¿Qué te deslumbra a ti al principio cuando empiezas a ver que existe Augusto Ferrer Dalmau? No, lo que me deslumbra es dónde está este cuadro, en qué museo está, que yo no lo conozco. Porque yo pensé que era un cuadro del siglo XIX, nunca pensé que era de un pintor. Entonces tuve, busca, ¿dónde está este pintor? ¿Dónde está este cuadro? Que es el museo, era un cuadro carlista, que es el museo carlista, un amigo mío que tengo en Navarra, ¿dónde está este cuadro? ¿Estará por alguna diputación? Esto tal, hasta que descubro que es un señor que vive, que es de Barcelona. Es un chico joven. Es un chico joven, en aquellos tiempos, bueno, todavía es joven, pero ahora tiene 59 años, pues en aquellos tiempos pondría pues 40 y tantos, y digo, uy, me quedé asombrada, y le escribo. ¿Le escribes? Sí, le escribo. ¿Y te pones en contacto con él? él? Mira, perdona, pero te he mandado esto, no sé cuánto y tal, yo he escrito muchos catálogos de pintores, y me han llamado mucho la atención y tal, y él se quedó muy sorprendido porque él ya tenía una trayectoria, pero muy ligada al estamento militar. Entonces siempre hablaban de él, de lo que pinta, pero no de cómo pinta. Yo fui la primera persona, dice él, que se fijó en cómo componía las figuras, cómo hacía las perspectivas, o sea, la parte artística, no la parte histórica. Sí. De hecho, a veces cuando presenta un cuadro y salen los periódicos, Ferrer Dalmau presenta la entrada de Cortés en Tenochtitlán, y el artículo es toda la entrada de Cortés en Tenochtitlán, y yo le digo, oye, ¿por qué no ponen nada de cómo has compuesto las figuras, quién has puesto de protagonista, por qué va así la luz, por qué no va? Y dice, no, solo tienes que hacer tú. O sea, porque es verdad que de historiadores del arte, pues no, casi nadie se fijó en él más que yo.
Y entonces pues tuve esa suerte, yo siempre había escrito de pintores muertos, pues de uno que estaba vivo, que le podía consultar todo y que encima tuvo una trayectoria ascendente, que yo estuve en primera fila viviendo con él esa trayectoria. Toda esa trayectoria. Entonces, bueno, claro, ahora mismo es el dios de la pintura, pero cuando yo lo conocí ya era conocido, pero no era tanto como es ahora. Es el dios de la pintura en este momento actual y tan dios de la pintura. Y en cuestión de divulgación, porque tú me hablabas que el libro este es el más vendido, el libro que has escrito tú, María. Pero no solo en los libros, es los WhatsApp de los móviles. O sea, este señor pinta un cuadro, el día siguiente la gente ya se lo está pasando en los móviles. Al día siguiente hay unas jornadas históricas de tal y le piden permiso para que salga su cuadro. Al día siguiente un señor escribe una novela de ese tema y le pide la foto para la portada de la novela. Al día siguiente, o sea, es un fenómeno en este momento. Como la difusión que ha tenido su obra, jamás en la historia, ningún pintor de la historia española, ni Velázquez, ha tenido esa difusión. También ha nacido en una época donde el mundo digital ha favorecido que compartamos información. Sí. Pero es que él estaba ahí, y entonces le ha tocado a él, o no, pero tatuajes, bueno, tú puedes imaginar, tiene fans, o sea, yo nunca he visto un pintor con fans, o sea, con fans por la calle, o sea que en este momento es una cosa única. Única, y luego aparte es una persona muy humilde, es un caballero español, que encaja muy bien, o sea, la fama no está nada endiosado, está muy contento de lo que hace, muy feliz, y además él estaba muy preocupado porque cada vez tenía más encargos, y más encargos, y más encargos, y dice, Dios mío, tendré que vivir 20 vidas para pintar lo que me encargan. Y entonces ya descubrió cómo perpetuar su legado. Ha hecho una fundación, que se llama Fundación Arte e Historia Ferrer Dalmau, donde está formando a 15 jóvenes con un talento excepcional, que lo está formando él, para su taller. Al principio él no quería, porque decía, yo tengo que pintar. Yo digo, mira, le decíamos, pero si Velázquez, Zurbarán tenían taller. Sí, o sea, sí. Pero yo quiero. Entonces está formando para que cuando él falte ya haya pintores de su escuela. Buenos pintores, porque es verdad que ahora hay algunos que están haciendo cosas parecidas, pero no dejan de ser ilustradores con más o menos fortuna, pero quería pintores que los pudiera formar y pintores de primera, que pudieran atender toda esa demanda que tiene de tantas cosas que nos quedan por pintar, porque como tú decías, la historia de España tiene tantos capítulos espectaculares y están sin la imagen. Sí. Hay un filón. Entonces con esta fundación va a formar canteras de pintores que van a rellenar esos huecos que faltan y que él no puede hacer. ¿Dónde está esa fundación? En Madrid, está con un convenio con la Universidad de Nebrija y es el primer año, ha empezado este año. Sí. La verdad que él fue a Rusia y vio que había una fundación parecida en Rusia, la Fundación Grekov, y ya fue cuando dijo, esto es lo que yo quiero para Y ya para lo vio España. y con la misma ya ha empezado ya tiene a funcionar. Patrocinadores, ya ha empezado, este es el primer año, o sea que a ver cómo va. Y tú publicas este libro, que te lo publica Planeta, me decías... No, a ver, él tiene bastantes libros publicados, pero los que yo trabajé es la monografía, que es la gran recopilación de toda su obra, que pesa 5 kilos, tiene 500 páginas, bueno, es una joya con un papel imponente. Ese que es el libro de artista. Ahí escribo el 80% del libro. Pero luego también Espasa, o sea, Planeta, a través del sello Espasa, me encargó 2 libros. Uno se llama Bocetos para la Historia y otro se llama Imperio, que son los 3 en conjunto, son los libros de artista más vendidos del siglo XXI. Que es alucinante. Sí, y luego la tercera entrega no me la encargaron a mí, se la encargaron a Lucas Molina. ¡Hombre! Lucas Molina, que es el que hace El hierro y la pólvora, que es porque era más enfocado a armamento, entonces lo hace él. Sí. Pero además siempre me dicen a mí, ¿eres la mano derecha de Ferrer Dalmau? Digo, no, la mano derecha es Lucas Molina. Sí. Y yo seré la izquierda. Con lo cual tenemos a 2 ferrolanos en primera división. Lucas está invitado a venir aquí a este programa. Yo estoy deseando un día que pueda. Lucas es, vamos, un amiguísimo del alma, es su amigo de muchísimos años y es un poco... Le aconseja mucho. Le aconseja muchísimo. Sí. Mira, y vienes aquí, bueno, entonces toda la obra de Ferrer Dalmau la tienes controlada y tú te dedicas a hacer, aparte de todo lo que escribes, una serie de conferencias como en capítulos dedicada a, por ejemplo, los tercios de Flandes, a cómo es la... Sí, cómo bueno, últimamente me gustan mucho dar conferencias. Llevo varios años dando más conferencias que escribiendo, antes escribía más. Resulta que ahora están muy de moda las conferencias, no sé por qué, porque yo nunca veía que hay tantas conferencias. En Sevilla, por ejemplo, hay días que hay 3 y 4 y 5 a la vez. Sí. Entonces a la gente le gusta mucho la comunicación en directo. Es verdad que tú puedes leer en casa, pero cuando te lo van a contar, por eso yo... Es como mucho más entretenido, siempre que el conferenciante sea bueno. Claro, es el problema. No, y sobre todo hay un problema grandísimo, que la gente que va a una conferencia se encuentra con un conferenciante que le lee. A ver...
Tú vas a que te lo cuenten, no a que te lo lean. Efectivamente. No a que te lo lean. Y eso, bueno, pero eso es un defecto que tienen muchos conferenciantes. Pero la culpa no es de ellos, es de quien lo invita. Tú no lo lees. Es del que lo invita, no. En Ferrol dicen que solo hay dos que no leemos, Guillermo Escrigas y yo. Muy bien. Solo hay dos personas que no leen nada en Bolivia, que son Guillermo Escrigas y María Fidalgo. Muy bien. O sea, tú lo cuentas. Sí, yo lo cuento todo. ¿Y Además, cuentas? sin papel y sin papel. ¿Y cómo cuentas? ¿Qué cuentas? A ver, también tengo conferencias que no son suyas, que son de pintura gallega y tal. Eso también Bueno, eso tengo, es otra cosa, pero de momento terminando con pues, él. A ver, hay gente que quiere una visión global de su obra, porque yo me adapto un poco a lo que me piden. Y luego, cuando voy a los congresos, porque yo me presento a los congresos temáticos que hay de historia. Entonces, por ejemplo, este año he ido a 5 congresos. La Guerra del Rif, por ejemplo. El Congreso de la Guerra del Rif. Entonces, hablan que se llama las comunicaciones, que ahora se llama Call of Papers. Bueno, ahí la gente tiene que hacer una síntesis de su investigación. Entonces, yo me presenté con los cuadros de la Guerra del Rif de Ferrer Dalmau. Entonces, pasas un filtro y luego las comunicaciones que les parecen más interesantes, pues te las aceptan. Entonces, vas al Congreso y durante 3 días se habla, en este caso, de la Guerra del Rif. Tú no hablamos que si anual, que si el Arco del Lobo, que si tal. Y yo fui con los cuadros de Ferrer Dalmau de la Guerra del Rif. Entonces, los que estaban allí, que eran muchos militares, porque son van, entonces la oyeron. Entonces, queremos esta conferencia para Ceuta, queremos esta conferencia para tal. Entonces, yo al día siguiente ya tenía 7 peticiones del mismo congreso. Luego fui a la Academia de Infantería de Toledo a otro congreso, que es Congreso de Sociología Cívico-Militar. ¿Cuál era mi ponencia? El impacto sociológico de las obras de Ferrer Dalmau. Claro. Entonces, luego hace un mes estuve en el Congreso de los Tercios. ¿Cuál fue militar? Los tercios españoles en la obra de Ferrer Dalmau. Lo que sí es verdad es que cuando es tan temática, tan específica, antes hago una gran introducción de los tercios en el arte, que es lo que se había pintado en el arte a lo largo de toda la historia, y luego la última parte es Ferrer Dalmau. Lo mismo con la Guerra del Rif, que había pintado la Guerra del Rif y que pinta Ferrer Dalmau. O sea que sí, son temáticas suyas, pero las inserto en un contexto pictórico más amplio. Salvo que sea específica, entonces no. Y esta, la de Infantería de Marina de Ferrol, era específica de Ferrer Dalmau. Sí. Lo que pasa que era un repaso a la historia de España a través de sus cuadros, y ya que venía Ferrol, y ya que el aniversario de la Infantería de Marina, hice mucho hincapié en todos los actos históricos en los que estuvo la Infantería de Marina, que estuvo, además, es la infantería más antigua del mundo. Incluso hay hasta protoinfantes de Marina, porque en Castilla se llamaban los sobresalientes, que eran tropas embarcadas. Y luego, incluso la Corona de Aragón, los famosos almogávares. Los almogávares eran infantes de Marina, eran protoinfantes. O sea, luego ya están los tercios viejos de Nápoles, y luego ya es cuando Carlos I se da cuenta que tiene que tener unas tropas específicas ya montadas, no montar a una tropa de fuera, sino que sean tropas específicas. Y es cuando funda las compañías viejas de Nápoles, y además hay una carta de antigüedad de 1537, donde Carlos reconoce la antigüedad. Lo de antigüedad puede parecernos una baladí, pero para ellos es importantísimo lo de que es el cuerpo tan antiguo, la más antigua del mundo. La más antigua del mundo. Sí, sí. Luego Felipe II le da un carácter expedicionario. Es verdad que luego va teniendo como España, va teniendo épocas mejores, épocas que le cambian el nombre, épocas que los insertan en otras compañías, pero se mantienen hasta hoy, hay una continuidad. Sí, y bueno, y la conferencia, un solemne arriado de bandera que hubo ahí también, con un frío que pelaba, Bueno. Pero bueno, bien, y estuviste y te encontraste muy orgullosa de estar aquí. Ah, sí, no, estaba Encantada. encantada. Además que, como yo siempre que doy conferencias fuera, siempre tiro para Ferrol, que estoy explicando un cuadro que se llama Higueriben. El soldado que está abriendo la alambrada, este era uno de Ferrol. No me digas. Siempre lo digo. Sí. De Pitada Veiga, pues siempre me paro, más que en ningún cuadro, porque era de Ferrol. Sí. Siempre tiro para Ferrol, siempre que puedo, siempre. Y Ferrer Dalmau tiene algunos cuadros que sí que hay ferrolanos, entonces siempre aprovecho. Y en Infantería de Marina había muchos, claro. Pero aparte, bueno, en Infantería de Marina, que tu familia está muy vinculada a la Infantería de Marina, porque tu tío, que fue coronel del tercio, fue coronel del tercio hace ya algunos años, en el 74. Pero él yo creo que, vamos, fue un poco el iniciador de recuperar la Fontelonga y lo que... Y la fachada, ¿verdad? No, a ver, mi tío, que era un personaje, no confundir con su hermano Recaredo, que era muy simpático, pero no tenía nada que ver con él, ni intelectualmente, ni nada. Este era un hombre que vivió el ejército, bueno, sanguíneo. Fue de los soldados más jóvenes de Galicia, con 16 años fue al frente, luego ya reenganchó la infantería, se hizo oficial, y era un hombre muy formado, pero vivía en cuerpo y alma para la Marina. O sea, no, era su leitmotiv vital. De hecho, no se casó nunca se casó.
Yo era su ahijada, por eso teníamos esa relación especial, pero nunca se casó. Entonces, bueno, aquí estuvo de comandante del tercio, luego hablaba inglés perfectamente, hablaba francés porque se había formado, había estudiado, y lo mandaron a Cuántico. En Cuántico estuvo 3 años de profesor de operaciones anfibias, en Cuántico. Y alguien me contó que habían estado en Cuántico, que había un manual todavía que se usaba, que lo había hecho mi tío de las operaciones anfibias. Luego se viene aquí de coronel del tercio, se licencia en filosofía y letras, además, y cuentan que el tercio estaba manga por hombro cuando llega él, hablamos del año 74, y él, pues como se dedica, como dicen mis alumnos, 24/7, es una expresión que está muy de moda ahora, pues remodela todo el cuartel. También hay que decir que tenía miles de soldados de reemplazo de mano de obra. Bueno, era la época. Era la época, claro. Claro. Entonces, pues, es verdad que había unas porquerizas abandonadas, las sanea y hace una especie de museo, saca toneladas de tierra y saca Fontelonga con Bolívar, el padre de un Bolívar que está en activo ahora, Santiago Bolívar. Pues el padre, que eran los dos, sacaron todo Fontelonga, incluso había 2 chicos canteros, los canteros de Orense, y les pone a recubrir de la fachada, hay 2 lienzos más que son de cantería, que los hacen en el año 74, los hace mi tío, y bueno, y recupera documentos y bueno, muchísimas cosas. Incluso me contaba un soldado el otro día que me mandó un mensaje, que yo fui soldado con su tío, tal, era cabo, tal, pero como yo era ingeniero, digo, pero ¿hiciste las universitarias? Dice, no hice las universitarias, se me pasaron las prórrogas, y tu tío, al conocerme qué tal, me cogió un poco como de su asistente, y yo como era ingeniero, pues yo ayudé allí en las obras y tal, y me mandó al Viso del Marqués a estudiar lo de los ferrolanos en la Guerra de la Independencia. Y digo, ¿y te fuiste al Viso del Marqués? Y dice, sí, me mandó a recuperar unos documentos y tal. Y luego, la verdad, me da mucha pena cuando se habla de Fontelonga, que han sacado muchos libros, tal, jamás dicen una línea de él. Jamás, no me digas. Jamás se le nombra, jamás se le cita, por eso yo también quería venir, porque yo sí le cité, y digo, mira, por lo menos pues devuelvo algo un poco de lo que hizo cuando estoy aquí. Luego además no acabó bien, porque él esperaba que le ascendieran, no le ascendieron, por motivos que no vamos a contar, pero bueno, él peleó como un león, fue al Tribunal Supremo, y al final le concedieron en el Tribunal Supremo el generalato, pero en esa tesitura se enfermó de pena, y murió, enfermó de pena, porque para él que no le nombraran general, pues fue terrible. Sobre todo una vida tan dedicada, en exclusividad aunque a la Armada. parezca increíble, ser soltero fue algo que iba contra él, porque de los solteros no tenía muy buen, no me muy digas. Buen cartel. Sí, no, acuérdate que en nuestra época todos los marinos tenían 12 hijos. ¿Te acuerdas? Bueno, sí, también es verdad. Pero un soltero era un raro. Un soltero era un raro. Mira, María, pero aparte de la actividad tuya con Ferrer, es que, vamos a ver, ¿qué no hace María Fidalgo? Yo preguntaría, ¿qué no hace María Fidalgo? Tareas domésticas, que soy porque yo creo que tú te dedicas a todo. Porque si en esto, vamos a ver, en la cuestión, por ejemplo, Semana Santa. La Semana Santa... A ver, lo que pasa es que soy un poco... me va mucho a las cruzadas. Entonces, cuando estoy con una cosa, estoy encantada, pero de repente hay un tema que veo que no se ha tocado, que hay una injusticia y que yo puedo hacer algo, y digo, bueno, voy a hacerlo. Entonces, a veces me disperso. Es verdad que Ferrer Dalmau voy siguiendo su camino, él va adelante, yo voy detrás escribiendo todo lo que va haciendo, pero siempre me voy a los lados de cosas que me interesan. Porque no ocupa el centro de tu actividad. Es un poco central, pero luego tú tienes al margen. Es mi trabajo. Sí. ¿Es lo que más hago Ferrer Dalmau? No. Ferrer Dalmau hago unas cosas, pero también hago, por ejemplo, crítica literaria, que no la había hecho nunca, pero me pidieron, la hice y resulta que tengo muchísimos lectores, y cada 2 meses o por ahí me dedico a hacer, para la revista de Pérez Reverte, además soy la más leída en la revista de Pérez Reverte de temas históricos. ¿Qué se llama? Zenda, con Z. Zenda. Es la revista más prestigiosa literaria de habla hispana, y ahí escriben todos los grandes de la literatura, y yo soy la más leída, después de Arturo, que eso ya es imposible, ¿no? Sí. Pero cuando saco un artículo soy la más leída, y siempre hago artículos históricos, siempre. ¿Siempre? Sí, porque yo no soy filóloga, entonces yo lo que hago es me leo el libro en cuestión, doy mi opinión del libro, hago el contexto histórico del libro, y además solo hago libros que me interesan o que me gusta mucho el tema. Mira, cuéntame una cosa, en este momento en que la gente está volviendo a leer desde lo de la pandemia, que ha sido positivo en ese sentido, que la gente sea... ¿Tú qué recomendarías ahora desde aquí como 2, 3 libros absolutamente indispensables para toda la gente que adora España? Uy, imposible, no se puede. ¿Lo dejamos en 5? No. Háblame de alguno. A ver, es que claro, depende. A ver, por ejemplo, a mí... El que más te gustó a ti. A ver, me gusta de los mucho que más. Imperiofobia, me apasiona, de Elvira Roca. O sea, Elvira Roca es una señora que sacó un libro... Pero no se te cae un poco de las manos. Imperiofobia. A ver, es que estos libros, los ensayos, no, a ver, hay que leer cada día 5 hojitas.
Muy bien. O sea, no puedes, no. Cada día te lees 5 hojas, 5 hojas, 5 hojas, 5 hojas. Magnífica recomendación, porque como empieces a capítulos, se te cae. No se puede, porque son muy densos, Claro. y entonces los 5 reposa lo que has leído. No, los ensayos no se pueden leer del tirón, no son una novela negra ni una novela de evasión. Perfecto. No se puede. Gran recomendación. Sí, a mí me... Pero es que Elvira Roca. Elvira Roca es que marcó un antes y un después en el concepto de la leyenda negra. Completamente. Y abre mucho los ojos sobre lo que fue España y la imagen de España. Pero ahora mismo hay mucha gente muy buena escribiendo muchas cosas, porque estamos en unos tiempos muy malos, pero muy buenos para la historia, porque la gente está deseando leer novelas históricas, los congresos están llenos, las conferencias también, y hay muchas ganas de recuperar personajes. Ahora estamos viviendo un momento de oro. Cuando yo empecé y empecé a escribir, cuando acabé la carrera, que ya escribía, pues escribíamos en revistas históricas, que no nos leía ni el gato, más que los 4 eruditos de turno. Te pasabas meses haciendo un artículo que tenía una difusión mínima. Ahora, con las redes, con la divulgación, todo lo que lo haces se ve, lo puedes exponer, te llaman para hacerlo. Entonces hay una divulgación a gente que anteriormente no tenía interés o no le llegaba ese tipo de información. Y luego ahora hay los grandes divulgadores, que no son historiadores, que son incluso escritores que van dando unas conferencias y la gente pues le encanta. O periodistas, por ejemplo, hay muchos periodistas, Antonio Pérez Henares, por ejemplo, de unas conferencias magníficas. También Calvo Pollato, el hermano de la ministra, de unas conferencias que te mueres. Bueno, Luis Gorrochategui arrasa en todos los sitios a los que va hablando de la contraarmada. Sí. Pero entonces estuvo en Badajoz hace una semana y me llamaron de Badajoz: oye, mira, ese de La Coruña, pero no se ha dejado con la boca abierta. Sí. Porque hay conferenciantes que son muy apasionados y que saben transmitirlo. Entonces, cuando se combina erudición, amenidad y transmisión, el éxito está asegurado. Entonces tú dices que es un momento de oro para la historia. Nunca hubo tanto. ¿A qué se lo debemos Pues yo en creo este que un momento? poco, pues lo te digo, a la desesperanza de ver esta España que nos vendían, que no existía, esa España negra, triste, que si los austrias eran es una reacción a lo que te están desde el mundo político, determinados sectores intentando... ¿Verdad? Sí, totalmente. Y también es una reacción contra esa leyenda negra cuando vas a ver una película histórica española y ves esas cosas y dices, pero esto cómo era así. ¿Pero cómo lo pintan así? Sí. Entonces, pues la gente que tiene un poco de sentido común dice, tiene que ser de otra manera. Y cuando la gente empieza a contarse lo que es de otra manera, pues te siguen. Porque qué gran daño ha hecho parte del cine español a España. Qué gran daño, porque así como el cine inglés ha sido magnífico, qué vergüenza, y encima subvencionado. O sea, están subvencionando a un cine que degrada la posición de España en el mundo. ¿No te parece? No, totalmente. No, es así. Completamente leyenda negrista es tremendo, ¿no? El cine español es que no se salva una película. Claro. No se salva una película. Pero incluso en las series, que estaba viendo con mi madre, estaba viendo una película, La chica de nieve, en Netflix, bueno, pues un asesino y tal. El asesino era legionario, a ver. ¿Cómo era asesino legionario? ¿Por qué tiene que decir el asesino tenía que ser legionario? ¿Pero por qué? Bueno, pues son gotitas. Sí. Es la gota malaya que poco a poco lo único que está es desprestigiando todo lo que hemos sido. Poco a poco. Entonces a lo mejor se lo digo a mis alumnos, fíjate esa película que dice que es legionario. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque no se dan cuenta que son gotas, una y otra y otra. Lo de las series de policías españoles, bueno, tremendo. Siempre, pero a veces son listos, pero lo hacen de forma muy sutil. Muy subliminal, Sí, pero ahí está, poco a poco, ¿no? Va quedando. Entonces ese es un poco el machacar todo lo que se ha sido, de lo que tenemos muchos motivos para estar enormemente orgullosos, e ir presentándonos una España que pretenden hacer nueva, creada por determinadas mentes. No, España nueva no, que España fue terrible, que España no existió y que España tal, no nueva, no, es que eso de decir Felipe II es franquista, hablar de Covadonga, bueno, eso... Hombre, hemos llegado, oye, efectivamente, Covadonga inventada, hemos llegado al punto del águila de San Juan, fíjate tú cómo está, todo. ¿no? En este momento, cuando además es la primera bandera constitucional, porque es la que está detrás cuando se jura la Constitución, y ahora le llaman de entrada el aguilucho y es franquista. O sea, esto es un disparate todo. ¿Qué solución le ves? Yo ninguna. Pues entonces te voy a hacer otra pregunta. No, ¿Cómo ves España en este momento? La política irá por un lado y luego el sentido común y la sociedad y tienen que ir por otra. O sea, que será una capa impermeable que no se comunican, no son vasos comunicantes, y me dan pena las nuevas generaciones a ver qué es lo que viven, pero las nuevas generaciones, por ejemplo, mis alumnos ya saben quién es Blas de Lezo, que no lo sabían hace 40 años casi nadie, y Gálvez y tal, o sea que sí, que ya
Y luego es verdad que hay un interés por la recuperación de la historia en la juventud que no se veía hace muchos años. Pero ese interés va en contraposición con los programas de educación ahora mismo. Sí, completamente. Porque, fíjate, la última reforma de educación, que empieza en el siglo XIX. Que empieza en el siglo XIX. Es decir, cómo nos capan todos esos años maravillosos. ¿Cómo en historia se puede estudiar que España empieza en el siglo XIX? No se puede. Yo siempre digo, no se puede empezar la casa por el tercer piso. Es que no se puede, porque España va montando la historia a través de la época anterior. No se puede. Pero es verdad que los de la historia contemporánea, como ellos dicen que España no existía antes, claro, pues ya está, pues entonces ¿para qué van a hablar de una cosa que no existía? Eran 5 reinos, cada uno por su cuenta. Entonces nada, desde el siglo XIX. Además, parece que les molesta la grandeza de España. Hay una especie de odio que hay. Claro que molesta, sí, completamente. Les molesta, entonces pues prefieren que no. Y luego toda la resurrección de la evangelización de América, que es una vergüenza terrible, entonces, con este señor de México, pero no es en México, es en toda América. Porque los movimientos radicales, pues en el indigenismo, igual que están buscando en otro tipo de cosas, en el feminismo, en el cambio climático, en el tal, pero el indigenismo es una de las armas cuando ya se cae el muro de Berlín, ya el comunismo y el marxismo no tiene, el obrero ya no quiere romper la sociedad, quiere comprarse un coche y una casa en la playa. Entonces, claro, tienen que buscar otro tipo de caminos, y el camino del indigenismo han tenido un caldo de cultivo. De hecho, todos los radicales de América beben del indigenismo. Todos. Claro, todos. Y están no solamente exacerbando la leyenda negra, todo lo que pueden y más, ¿no? Porque España tiene la culpa. A ver, perdone, en el siglo XVIII cualquier ciudad de Sudamérica, de Hispanoamérica, tenía un nivel de vida mucho más alto del que tiene ahora en proporción con el mundo global. Humboldt va a Lima y se queda con la boca abierta. Dice, Dios mío, pero si hay alcantarillas, si hay no sé cuánto. Dice, pero si esto es mejor que cualquier ciudad europea. O sea, cuando nos fuimos los españoles de América, a nivel global, comparando con el resto de las naciones del mundo, estaban muy por encima y ahora están en la cola. Totalmente. Cuando ya nos hemos ido, con lo cual, y nos culpan a nosotros de su situación actual cuando los dejamos. Los dejamos en la cresta de la ola y ahora mismo son ellos los que pretendieron hacer esto. Los que hicieron eso y los que degradaron el país fueron ellos. Una vez que se fue España de allí, porque España lo que lleva es un efecto totalmente civilizador, es la gran civilización que la lleva a América. Pero con los derechos humanos, todo eso que había, luego dicen, robaron el oro. A ver, se llevaban el quinto real. Se llevaban el quinto real quiere decir que los 4 quintos se quedaban allí. Los 4 quintos. O sea, el quinto real que venía pues para la burocracia, para el Estado, para el rey, para los gastos del Estado. Pero los 4 quintos se quedaban allí, para universidades, para los pavimentos, para todo lo que hiciera falta. O sea, que eso que nos llevamos el oro tampoco es verdad. Y luego, a los 50 años, nada más y nada menos que llegar a América, tienes las primeras universidades. No, sí, la de Asia, la de Manila. En Asia, la primera de Asia la hicimos nosotros también. Y fíjate tú la huella que España en este momento ha dejado en Manila, que en Manila se aborrece todo lo que sea español, que es una tragedia. Se ha perdido hasta el idioma, que el idioma español, por lo menos en Sudamérica. Manila, que era una joya arquitectónica, se la cargan los norteamericanos después del 98. Era una joya arquitectónica, porque ahora está arrasada. Arrasada no, pero se arrasó después del 98, los americanos arrasaron. Manila. Sí, Filipinas, sí. No, fue terrible. Además, ahora queda el cogollito, pero nada. No, acabaron con todo lo que era el idioma. Ahora hablan tagalo e inglés. Totalmente. Español, nada. Bueno, de todas maneras, Filipinas tampoco tuvo una presencia habitacional española tan grande como tuvo América, claro, porque realmente había órdenes religiosas, algunos destacamentos militares, pero no hubo un poblamiento tan grande como... Ten en cuenta que son 3.600 islas, Filipinas. Es verdad que lo teníamos, se llaman Filipinas por Felipe II, pero que geoestratégicamente nos venía muy bien por el tema de Asia y América, la zona de contacto, la globalización y tal, pero realmente tampoco hubo tanto poblamiento español para que el español se ha perdido, pero tampoco lo hablaban tanto como lo hablan en América. No, Iberoamérica es fabulosa en ese sentido, y sobre todo Hispanoamérica, porque no cabe duda que ahí quedó el estar del español en el mundo, eso es lo que hemos hecho, aparte de toda la amalgama, todo el cruce, todo lo que ha sido eso, impresionante, que no se entiende sin ese espíritu y sin esa evangelización. No, sí, claro. Es clave. No, todo, no, sí. Sí, entonces, pues... Pero bueno, yo como veo que la política va por un lado y la sociedad va con sentido común va por otro. Pero tú crees que hasta qué punto impregna, porque lo intenta impregnar todo la política en la sociedad. Y entonces lo que hablábamos antes de los métodos de estudio, ¿no? de los sistemas de estudio, esto que os han planteado ahora, en el momento en que hubiera un cambio de gobierno, ¿se tendría que cambiar al 100%? Pero es que, bueno... ¿Cómo lo ves? No creo que cambie.
No creo que cambie porque ten en cuenta que la izquierda hace lo que hace y la derecha, que cuando tendría que reformar lo que no va con su ideología, no lo hace porque tiene miedo. Entonces, pues nos quedamos en lo mismo. Claro, bueno, aquí podríamos hablar más, miedo, podríamos hablar del complejos, Partido Socialista, complejos. que hace lo que hace y va hacia adelante, y el Partido Popular, que cuando engancha el poder... Para que no piensen que son tal, que son cual, pues mantienen lo mismo. Bueno, pero ahora hoy ha cambiado el panorama. Sí, pero hasta que lo veamos... No, digo que el panorama ha cambiado, porque así como antes era la hegemonía de dos partidos, que yo creo que eran dos partidos que confluían en una socialdemocracia los dos, porque el Partido Popular siempre ha sido socialdemócrata en su esencia, y el Partido Socialista era. Ahora el Partido Socialista ha derivado, el Partido Popular pretende seguir siendo socialdemócrata, con eso del centro-centro, pero surge otro partido, Vox, que en este momento puede ser el gran partido conservador español. A ver, puede, pero, a ver, no sé, no tiene tampoco una cantera de, no tiene, ¿cómo se dice ahora? Staff, no tiene muy pocas bases, luego tiene unos enemigos tremendos porque ya sabe que cuando sale Vox se quieren ilegalizarlo. Está demonizado totalmente, desde luego. En los telediarios, el partido de extrema derecha tal, pero no te dicen el partido de extrema izquierda, no lo dicen. Claro. Y entonces lo va a tener muy difícil Vox creo yo, para convertirse en una fuerza. Es verdad que está muy ilusionado. No, pero bueno, de momento es la tercera fuerza del Parlamento. Entonces, hablo de fuerza que puede impedir que otros hagan lo que han hecho hasta ahora. No sé. O variar eso, ¿no? No lo creo. ¿No lo crees? Oye, no lo creo. No lo creo porque cuando ha podido, por ejemplo, lo hemos tenido en Andalucía, en Madrid, y el Partido Popular, para que no piensen que... El Partido Popular no cede, va demasiado acomplejado, cede ¿no? antes hacia la izquierda que hacia los de Vox. Bueno, porque de hecho es lo que tú... o sea que tú ves que puede haber antes una coalición, vamos, un concordato, una coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que entre el Partido Popular y Vox. ¿Ves posible que el Partido Popular...? No me extrañaría, no lo sé, yo no soy vidente ni analista política, pero no me extrañaría. Sobre todo si el Partido Socialista se librara de los elementos más radicales y volviera un poco a esa socialdemocracia que tuvo en un principio, sí lo veo mucho más factible. ¿Lo ves más factible? Pero yo no soy analista política. Bien, volviendo a nuestras batallas. Volviendo a nuestras batallas. Mira, y a las tuyas. A ver, un día normal en la vida de María en Sevilla. Pues nada, normal, me levanto, voy a dar clase, como siempre doy siempre valores patrióticos, da igual el tema que cuente, siempre doy mis cuotas de patriotismo, porque como ya el patriotismo no se lleva, pues para que hoy, lo poco que oigan en su vida, aunque lo oigan de mí, porque ya no hay banderas, hay una bandera en la puerta, pero no hay banderas en las clases, bueno, pues ya nada. Entonces, la suerte que tengo, que eso sí que estoy muy contenta, que en Andalucía es muy española. Andalucía es muy española. Y además, sin complejos, ya puede ser de izquierdas, de derechas, que te sientes español sin ningún problema. Sí. También pasa en Extremadura, también pasa en Castilla y pasa en Madrid, no pasa en Galicia. ¿Cómo ves Galicia? Muy poco española, yo no veo banderas españolas por ninguna parte. Ya me he manifestado muy contraria a la política lingüística, me he manifestado varias veces, de eso de que yo, dando historia de España, no me puedo venir a Ferrol porque me obligan a dar la clase en gallego, obligada por ley. Obligada por ley. La gente me dice, no hombre, no, es obligatorio gallego. Digo, hombre, pues es obligatorio gallego, está prohibido español. Es que, así de claro. No, hombre, no, está obligatorio gallego, pero si no te das cuenta que es una prohibición que va contra los derechos constitucionales. Sí. Entonces soy muy hostil a veces digo que soy una exiliada cultural. Yo lo noto mucho cuando yo escribía en las revistas gallegas, que he dejado de escribir, en casi todas me imponían que fuera en gallego. Yo digo, mira, por favor, quiero que sea en castellano. Pero impuesto, si no, no escribes. No, pero los pobres me decían, no, es que si no nos quitan la subvención. Claro. Mira, el otro día me mandaron un documental maravilloso de las baterías de Ferrol. Hace una semana, hubo aquí un congreso internacional de las baterías militares. Sí, sí. Y hicieron un vídeo precioso, se veían todas las baterías desde el aire, en gallego. A ver, muchas felicidades, pero ¿dónde voy yo con un vídeo de las baterías si quiero... Si lo quieres poner en Sevilla, lo quieres poner en clase, quieres que los niños lo oigan, pero ¿cómo? ¿Cómo se ocurre hacer el vídeo en gallego? Y me dicen, no, es que como lo hizo la Diputación... ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, ¿y qué? O sea, a lo mejor me confundo y también hicieron una versión en castellano, pero lo dudo. Te voy a contar una cosa. Tú sabes que durante muchísimos años, todos los años de Fraga, todos los años de Núñez Feijóo, por supuesto los años de los socialistas en la Xunta, bueno, los 4 años de este otro, que no me acuerdo cómo se llama, presidía el tejado del edificio de San Caetano
exclusivamente una bandera gallega. Sí, yo sé. De abajo, en la escalinata, estaban las tres. Lo has contado varias pero veces. yo lo cuento siempre, pero presidiendo la bandera gallega. Bien, llegó Núñez Feijóo y entonces dije yo, mira tú qué hábil. Entonces empezó a arreglar la cubierta, el tejado. Entonces estuvo durante 4 años o 3 años, ¿eh? Y claro, como estaba en obras, pues no había bandera. Bien, han vuelto a colocar la bandera. Han vuelto a colocar, señores, exclusivamente la bandera gallega. La bandera gallega preside hoy la Xunta de Galicia en San Caetano, incumpliendo la ley de banderas. Ahí tiene que estar la bandera española y a su lado la bandera gallega. Y no vale la bandera abajo, en la escalinata. Ahí tienen la española, solo faltaba la comunitaria, ¿no? Esta, la de Europa y la gallega también. Arriba, incumplen ustedes, vuelven a incumplirla. ¿A qué están esperando para respetar la legalidad? Y luego, ¿qué pasa? ¿Criticamos a Cataluña? ¿Criticamos a Vascongadas? No, sí. ¿Qué pasa con Galicia? Seamos adultos y seamos consecuentes o digamos las cosas. Oiga, pues no nos interesa, queremos tener la bandera gallega. Bueno, a lo mejor les pongo yo una denuncia por incumplimiento de la ley. Sí. ¿Eso cómo lo ves? No, pero mira, por ejemplo, el tema de valores españoles, tal. Esta conferencia, estas conferencias las doy en Ceuta, las doy en Badajoz, las doy en Córdoba, las doy en Madrid. En Galicia es la primera vez, y llevo 10 años dando las conferencias. Fíjate es la primera vez, ¿eh? Bueno, miento, di una en La Coruña, pero porque me invitó los amigos del Museo Histórico Militar de La Coruña para hablar de la Guerra de la Independencia. Pero Ferrol jamás, es la primera vez. Y me han llamado los militares nacionales, por decir así. Sí. O sea que en Ferrol jamás. Sí. Ni en Ferrol, ni en Coruña, ni en Santiago, ni en ninguna universidad gallega, ni nada. O sea, nada. Por lo tanto, no les interesa. Yo siempre, me hicieron en el Faro de una entrevista hace 2 meses y me pusieron los titulares que ponen Galicia sobre el sesgo del nacionalismo. Sí, o sea, de los ancares hacia allá no interesa nada. Yo siempre digo, cuando el libro este de Ferrer Dalmau, yo pensé que, bueno, además fíjate, ese año había publicado el libro llamado Imperio, también con un Espasa Planeta, que era del Imperio Español, las obras de Ferrer Dalmau, vendidísimo y tal. Se hace en el Gurméndez un curso sobre la idea de Europa. Digo, el Imperio Español y Europa, digo, me llamarán esta vez. Para nada. Si yo hubiera hecho os castrexos de sacar de Bois, no monte tal, y en vez de publicarlo en Planeta, lo publico en el Concello de Cambre, te aseguro que me llaman. Sí, porque es verdad, esa es la realidad. Y entonces es una realidad que hay que decirla, cogemos el toro por los cuernos y decimos lo que hay. Entonces ya está bien un poco de falsear y decir, mira, sin ir más lejos, si tú lo sabes, el idioma oficial del Ayuntamiento de Ferrol, que es que a mí me da la risa cada vez que lo veo, es el gallego. De todos los ayuntamientos de Galicia. No, de todos no, porque de todos no, porque ha habido unos, me parece que fue, no me hagas mucho caso, creo que Lugo, que precisamente me presentaron una moción, los dos, que sean los dos, tanto el gallego como el español, sí. Pero qué menos que se pida que sean los dos, lo mismo que todos los rótulos, pero ¿por qué me ponen ustedes San Xurxo? Me ponen San Xurxo y San Jorge, cuando voy a la playa. Bueno, pero pero ¿qué pasa aquí, en este complejo? La cátedra de latinidad que tienen allí lo tienen en gallego e inglés. Ah, muy bien, en gallego e inglés. Bueno, entonces es que eso es una broma, hombre, es una broma. Porque pero las cosas tan surrealistas, eso de que matas a una rata y puedes ir a la cárcel. Con lo de la ley animal, o sea, nadie se puede creer las cosas que pasan. Pero yo creo que pues digo, cada vez los políticos están más lejos de la sociedad. Entonces, la sociedad parece que vamos por nuestra cuenta como diciendo, mira, estos hacen lo que les da la gana, nosotros vivimos nuestra vida, vivimos nuestra España. Puede ser una cosa cobarde, pero es que... Pero mira, ya ocurrió en 1808, ya ocurrió que estaba tanto el poder establecido, los políticos, la Iglesia, el ejército, las grandes instituciones totalmente al lado del francés y totalmente al lado de Napoleón. Si no llega a ser por el que el alcalde de Móstoles, en este momento ya me dirás tú. Era un infante de Marina, el fiscal era de Marina. No me digas. De Móstoles. Y no me digas que era de Ferrol también. Ay, sí, no sé. Pues hay que buscarlo. Pero ya te digo, oye, es clave y se levanta el pueblo. Pues es lo que estás diciendo tú, de otra manera. Es que como... Sí, pero bueno, pero una invasión que vienen a matarte ya es otra cosa. Es otra cosa, ya. Pero claro. Además pasa una cosa, siempre, en las revoluciones, cuando tenemos el estómago lleno, tenemos casa, tenemos... médico, todo es muy cómodo. Tenemos hospital, tenemos tal... Es como, acuérdate cuando murió Franco, que yo me acuerdo, decían que, Dios mío, va a haber una guerra, Dios mío, tal...
yo recuerdo que al día siguiente fue igual que el anterior. O sea, para una niña, que yo era una niña de 10 años, pues al día, bueno, no tuve que ir a clase, pero que fue igual. O sea, no había turbas en la calle, no había... La vida continuó. Y todo el mundo dice que fue, bueno, todo el mundo dice, los investigadores sabemos que eso fue por la clase media. Claro. Se encontró, si Franco pasó esa España de la alpargata al 600, cuando muere Franco, pues ya hay esa clase media tan estable que no se va a levantar ni por una cosa ni por la otra, y la vida continuó. Había dado una transición, estabilidad enorme. Y la transición fue tan fácil por eso también, aparte de la reconciliación, que también, pero también fue por esa clase media que continuó con un país, independientemente del dirigente que funcionaba. Sí. Acuérdate que cuando se muere este señor, Franco, acuérdate que España es la octava potencia del mundo. Sí. Fíjate si había dado nivel, y en este momento debemos estar en el 40 y tantos, ¿no? 17. Sí. No, en el 40 y tantos es en cosa democrática. Ah, sí. ¿Cómo ves la democracia en España? ¿Crees que yo no soy peligra? analista política. No me importa, pero me encanta decírtelo. A ver, ¿cómo veo la democracia en España? Pues muy amenazada porque, sobre todo por la separación de poderes. Con esas cosas, yo no estoy tan al día porque me enfado cuando oigo cosas que no me gustan, pero cuando te enteras de las cosas que hay en el Tribunal Supremo, una que es ministro de tal y que pasa a formar parte del Poder Judicial, digo, pues no puede ser. O sea, no puede ser la independencia del Poder Judicial, pero no es la culpa de ahora. Es de cuando al que se le ocurrió meter a jueces políticos. Eso fue la hecatombe. Ahí empezó Felipe González, Y lo continuaron todos. Porque esto arranca desde el año 85. Y nunca tenían que haber mezclado la política con la judicatura, porque es parte inherente de la democracia, es la separación de poderes que vienen en todas las constituciones. O sea que tú la ves amenazada. Muy amenazada, la veo muy amenazada. Bueno, pues entonces dices, no soy analista política, no importa, tú analizas batallas, pues fíjate en la batalla que estamos metidos. Sí, pero bueno, por otro lado, digo, sí, todo esto es horrible, pero como por otro lado... Oye, dentro de nada nos va a hacer Ferrer Dalmau, a lo mejor algún retrato del Congreso en plena batalla. No, nada. ¿Tú crees que no? No, En plena no. batalla, mira qué cuadro. El Congreso, Tamames y la moción de censura. No, él no lo hará, pero a lo mejor alguien hace algún meme con alguno de sus cuadros poniendo caritas, eso sí, porque ya lo hacen muchas veces. Cogen cuadros de Ferrer Dalmau y hacen memes. Eso sí, muchos memes. ¿El español es valiente? Algunos sí. En los españoles hay de todo. Yo creo que los españoles son valientes por razas, es muy difícil de decir, pero sí, yo creo que en el ADN sí que hay un ADN de valentía en los españoles, y lo hemos demostrado a lo largo de la historia, siempre con personajes singulares que... ¿Y tú crees que el español es una manera de estar en el mundo? Para algunas personas sí, pero es que también, por desgracia, la dichosa globalización nos ha hecho ser tan iguales a los demás que ya cada vez se van perdiendo los rasgos. Por ejemplo, mis alumnos ya no se sean en Sevilla. No me digas. No se sean. El seseo, o sea, las nuevas generaciones no se sean, porque la televisión y todos ya televisión no ven, pero ven los vídeos y tal, ya no se sean. Entonces, cuando un niño se sea, o es de un barrio así alejado, o es de un pueblo, pero ya no se... Y en tu análisis que haces en tu cabeza y tal, ¿tú cómo ves la evolución en este momento con esa globalización? ¿Crees que ha sido perjudicial? Yo creo que ha sido perjudicial para muchas cosas, sobre todo, bueno, lo vimos en la pandemia, Yo creo que habría que volver a tener un tercio de agricultura, un tercio de industria y un tercio de servicios, porque cada país tiene que ser autónomo. O sea, tiene que ser autónomo. Yo no hablo de la autarquía, pero casi. O sea, poder tener perfectamente compartimentado porque en el momento que no lo tengas, estás vendido al exterior. Sí, porque en este momento estamos inermes completamente. Lo hemos visto en la pandemia. Completamente. Y esta globalización yo creo que ha dado lugar... Y la guerra de Ucrania se ha visto perfectamente. Se está viendo. Se está viendo. A ver lo que pasa, pero mira lo que le ha pasado a Alemania. Tanto ceder a los verdes, que voy a cerrar el carbón, voy a cerrar tal, voy a cerrar cual, y ahora están vendidos al gas. Porque no pueden vivir sin el gas. Completamente. Entonces, ¿y todo eso por qué? Porque cedieron a las presiones de los verdes, que los verdes les imponían, aquí cuando nos imponían las competencias de los nacionalistas, allí en los pactos alemanes lo que iban era restricción del carbón. Bueno, eso de que yo no puedo ir a Madrid con mi coche, yo no me lo puedo creer. Pero bueno, es que es el colmo, y además que te impongan que dentro de nada tienes que tener un coche eléctrico donde no hay ni baterías. Con mi coche. Digo, no, cambie usted de coche. A ver, usted me va a regalar un coche. O sea, como además la gente que no tenemos coches eléctricos, la gente no tenemos tanto dinero. Claro, efectivamente. No sé. Y encima, yo horrorizada, los pobres de todo el cinturón industrial de Madrid, los fontaneros, que van con su furgonetita. Bueno, ahora creo que le van a hacer una especie de salvedad de momento para los que autónomos puedan entrar. Bueno, o sea, eso quiere decir también que además Madrid está documentado que tiene mucha menos contaminación ahora que hace 10 años, sí. Mucha menos, o sea que realmente esas medidas drásticas no tenían por qué ponerse, salvo que cedan a las presiones de la nueva religión del cambio climático.
esa religión, ¿a qué obedece todo esto? ¿Esas expresiones de dónde vienen? ¿Qué grupos están intentando? ¿Te parece? Porque dicen, es teoría de la conspiración. A ver, que tú has leído todo, tú has estudiado todo y tú en este momento tienes la mente abierta a todo. Pero ¿tú crees que hay una serie de personas que están intentando cambiar la organización del mundo? Tiene que ser algo así, porque si no, no tiene explicación. No tiene explicación. Yo tampoco soy analista, que siempre que vengo a hablar de pintura, siempre me acabas hablando de esto. Pero desde luego es muy extraño esta nueva religión que está entrando de esa manera y que la gente se lo cree de esta manera y que llegue a... Yo pensé que cuando lo del cinturón de Madrid y tal, yo pensé que Carmena, bueno, era radical, tal y cual. Pero es que ahora resulta que está el Partido Popular, está igual, y cierra Madrid. Lo mismo. Lo mismo, o sea, que digo... ¿En qué se cambia, no? ¿Qué diferencia hay? Y el otro día que me quedé atónita, además yo no tuiteo nada, pero lo tuiteé abriendo el libro de mi hijo, de religión, sí. y dice, personas que dan ejemplo a los demás. Teresa de Calcuta. Él pasaba la hoja y estaba Greta. ¿Qué Greta? La niña Greta. Thunberg. La Greta Thunberg. Estaba como ejemplo de persona comprometida y tal. En el libro de religión. No me lo puedo creer. Sí, bueno, te lo voy a mandar. Sí, mándamelo por favor, pero es alucinante eso. Te lo voy a eso. mandar, te lo voy a mandar. ¿Qué personas dan ejemplo de vida comprometida y tal? Greta Thunberg, que es una manipulada y una utilizada en este momento, que por cierto, Greta Thunberg donde debía de estar en clase, O sea, porque sí. digo yo que esta chica es una chica que tiene edad para estar formándose, no para estar siendo los padres utilizada. Los padres fueron a Gran Hermano, eran concursantes de Gran Hermano y yo creo que vieron un filón en esto y le salió muy bien, porque mira, esta niña, qué filón. Qué filón. Además, estoy en contra del cambio climático, pero va a los congresos en avión y gasta en litros de, bueno... De gasolina, o de queroseno, de lo que sea. María, volviendo a la pintura, porque luego me riñes y me dices, no me hablas de esto, háblame de pintura, sí. Háblame de pintura. Bueno, a ver, que bueno, que aparte de lo de Ferrer Dalmau, pues también quiero acabar el libro del pintor de Pontedeume, que lo tengo en cartera, pero parece que la Diputación... A ver, ese libro está en cartera. ¿De quién es? Cuéntanos. Mío, lo he escrito yo. ¿Sobre? Un pintor de Pontedeume, que me parece que tiene unos valores extraordinarios. Además, ¿Qué se llama? Abelardo Miguel. Bien. Y ese pintor se formó en la Diputación de La Coruña con una beca, fue a San Fernando con una beca de La Coruña. En el año 35 le dieron la beca. Entonces la Diputación de La Coruña tiene una colección que se llaman Pintores de la Diputación. Entonces yo quiero que el libro de Abelardo vaya allí. De momento tengo en buenas perspectivas, pero llevo muchos años diciéndome sí, luego nunca sale. O sea, estás pendiente de imprenta. De que me den el ya, lo tengo en cartera, a ver, cuando me digan el ya, saldrá el libro, que además es un personaje muy interesante, he dado varias conferencias en Ferrol, ninguna oficiales, siempre, o la SAF, o el Liceo Europeo de las Artes, o la Asociación del Monasterio de Santa Catalina, porque a mí me gusta difundir lo que sé, y me da igual que sea el Monasterio de Santa Catalina, que sea el Consejo General del Poder Judicial, yo voy donde me llaman, me llaman para hablar de lo que sé. Pero lo que son instituciones de la ciudad, ayuntamiento, jamás, diputación, nada. Nada. Incluso a veces yo veo gente que da conferencias en sitios oficiales y digo, Dios mío, si yo sé 10 veces más que este señor, no por nada, pero lo sé, ¿cómo que no se les ocurre llamarme a mí? Digo, siempre otra teoría de la conspiración. Digo, no, tengo que tener un veto ahí de que esta no. A lo mejor esta no, porque dice las cosas muy claras. No sé. Será. ¿Y cómo ves? Bueno, esto, espérate, no podemos olvidarnos, no podemos olvidarnos de dos personas que yo sé que tú has querido con toda tu alma, que, bueno, una la quieres con todo tu corazón y otra la has querido y la sigues queriendo, Guillermo Escrigas. Guillermo ha sido una pérdida irreparable. Cuéntame. Irreparable, no, es que no se puede, es irreparable. Era un personaje único que sabía todo, y además tenía unas conexiones, aparte que tenía una vertiente que no tienen otros omniscientes ferrolanos, que algunos, que es la parte galleguista, porque sabía muchísimo ten en cuenta que trabajó mano a mano con Isaac Díaz Pardo en Sargadelos, entonces conoció a todos los tótems del galleguismo de primera generación, los conoció, convivió con ellos, y además era un erudito de la literatura, entonces hablabas de esto y sí, pues cuando Cío Arenal hizo esto, pues Emilia Pardo Bazán estuvo en tal sitio, siempre tenía datos, siempre tenía cosas, y además lo peor es que no lo escribió, entonces claro, cosas que me acuerdo, por ejemplo, mi otro amigo, Piñón, sí que apuntaba cosas que le decía Guillermo, pero se ha perdido todo. Tuve otro amigo que quise mucho, que también era otro sabio de Ferrol, era otra vertiente porque era de la intrahistoria. Aquí vi una señora que vino de no sé dónde, y también se murió y también se perdió. O sea que me da mucha pena la gente mayor, que es cada persona que es como se decía,
anciano que muere, libro quemado. Es no sé verdad, qué. es verdad. Y lo que pasa que, bueno, y hablabas también de Bueno, opinión. Cachita nunca escribió nada. Cachita, y no, tendría que haber centenas de cassettes de Cachita contando todo lo que sabía. Claro. Que desde aquí damos una recomendación, por Dios, los que saben tanto, que hay gente que sabe una barbaridad, oiga, pero si no quiere escribirlo, grábalo, No, sí, sí. grábalo, Sí, pero sí. qué pena, ¿no? No, no, sí, una Porque pena, una Guillermo pena. es irreparable, No, no, irreparable, completamente. no, irreparable. De Guillermo queda un gran legado, ¿eh? Un gran Bueno, legado documental. documental, Pero lo que tenía sí. él en la cabeza, Ah, no, eso, no, claro eso que nada, sí. imposible, imposible. Claro que sí, claro Y que además sí. tenía capacidad de comunicar, era, Sí. era simpático, era muy completito, sí. Sí, sí, una pena terrible, terrible. Además nadie lo esperábamos, yo esperaba que ya de jubilado, pues ya a lo mejor pusieran orden sus cosas. Y... Bueno, y otra faceta que era genial de él era la faceta gastronómica, Sí, 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 ¿eh? sí, Que sí. aquí me lo dijo en una ocasión, me dijo, mira, el próximo programa que hagamos va a ser exclusivamente de Sí, gastronomía. pero además era gastronomía histórica, porque Sí. cuando decía el tocino lo trajo una vez un fraile, que vino un fraile de Betanzos que lo compró en tal sitio y vino en un barco, o sea, que te sabía todas las cosas de... Tiene un libro de cocina de... Porque él decía que Emilia Pardo Bazán era una... Era Emilia Pardo Bazán, tenía mucha historia de Emilia Pardo Bazán con la cocina, porque me la contó él a mí. Y de hecho alguien se quejó, le decía, ¿tú cómo escribes de cocina? Le dijeron una vez, si tú no cocinas. Y él dijo, bueno, los críticos de arte no pintan. Muy bien, Dijo él, claro. muy Sí, bien, yo muy soy un bien erudito dicho. de la cocina, pero... Naturalmente que sí. Y además cuando me hablaba de la cocina Guillermo me recordaba a Picadillo, al alcalde de La Coruña ¿Verdad que que tenía sí? ese... me El recordaba, libro de no sé por qué Picadillo. tenía esa- ¿Y cómo ves Ferrol, María, tú ahora mismo? Con esta pérdida de Guillermo, fíjate tú que se nos ha ido el gran... bueno, No, no, sí, sí. bueno, tenemos a Piñón, Sí, tenemos sí, a Piñón, sí, que, tenemos a Piñón, sí. bueno, que también está invitado a venir aquí, ya vendrá, Sí, ahora sí, me mismo lo lo dijo, tenemos está de sirviendo reservista de en el aire, reservista en sí, el Ejército ejército del del Aire, aire. desde aquí un besazo a Piñón, Sí, sí. pero tú cómo ves Ferrol en este momento, a ver. A ver, yo creo que Ferrol tiene que tomar conciencia que somos una ciudad de jubilados, porque es lo que somos, una ciudad de jubilados. Tenemos la suerte que tenemos buenas pensiones para el Estado español y es una ciudad comodísima para vivir, es una ciudad que se va andando a todos sitios, es una ciudad que a los ferroleros nos encanta la ciudad, y que se disfruta mucho, se come bien, los precios son baratos, o sea que hay una gran calidad de vida. Ahora, pienso que la identidad de Ferrol está cuestionadísima, quieren que Ferrol pierda todos los elementos que la definen como ciudad. Esto también lo decía Guillermo muchas veces. Sí. Lo decía mucho más en tu programa, que lo he visto 30 veces porque me encanta verlo, cuando él cuenta que lo del cine en Ferrol Sí, y todas sí. esas cosas que cuenta él, que eso solo lo sabía él, porque eso no lo sabíamos nadie. Que si cuando vino Marconi, o sea, esas cosas la gente no las sabe y las sabía él. Pues entonces, la Armada, tal, pero la Armada cada vez está menos presente porque cada vez tienen, hoy en el patio de la infantería, pues se veían muy poquitos, yo de pequeña recordaba todo el patio lleno, tal, claro, pues se veían muy poquitos. O que si la Fenia, bueno, eso ya nada, que la fábrica de lápices, vamos a tirar el edificio. Y luego, galleguizar, a ver, es verdad que decía Guillermo que Ferrol era muy gallega, siempre lo decía, pero también es verdad que el castellano se utilizaba con mucha más naturalidad en Ferrol que en ninguna otra ciudad Es gallega, lógico. porque había gente de San Fernando, de Cartagena, de tal. Y entonces el castellano era una seña de identidad de Ferrol. O sea, en un sitio bilingüe, Ferrol era monolingüe en castellano. Es verdad que todos los que aprendimos gallego eran de la gente que venía de las aldeas a nuestras casas o que venía tal, pero en Ferrol nunca se habló gallego. Jamás. Lo siento. No estoy diciendo ninguna aberración. En Ferrol No, se habló gallego, nunca. Nunca, Es nunca, verdad. nunca. Ahora, En la tampoco ciudad, se en la ciudad. despreció nunca el Ah, no, gallego. no, tampoco, porque eso vamos a tomarlo tampoco, así. Tampoco. Pero vamos, que nos pretendan galleguizar hasta ese extremo de que sea la lengua oficial, no, Pero hombre. bueno, eso es una cosa genial. Por ejemplo, la majadería del apalpador. Sí. La majadería mayor del reino. O sea, a ver, si aquí la tradición española y ferrolana, por supuesto, en los Reyes Magos, ¿por qué nos quieren vender un señor de los Ancares que en una aldea traía regalos a unos niños? Porque quieren tener una seña diferencial. Entonces quieren este apalpador metido con calzador, que luego me he enterado que es una especie de semicopia de otro viejo del País Vasco que tienen otro parecido. Sí. Tienen otro Sí. parecido. El Bueno, pero ese apalpador. por aquí no apareció todavía. El apalpador. ¿El cuál? ¿El apalpador? ¿Ese? ¿Qué es eso del apalpador? Ay, pues estás fatal. Pero estoy fatal, si yo me acabo de enterar a ahora los niños mismo. de los colegios, ¿Qué me estás- de toda Galicia, le dicen que los regalos los trae un señor que se llama el apalpador. ¿Qué me dices? Oye, que me acabas de dar una ¿Cómo exclusiva. no tienes niños pequeños? Se No, nota. ya no. No, mi nieto está O sea, le viene el apalpador. Sí, es una cosa gallega, que es un personaje que han sacado de una aldea de los Ancares, que traía a los niños los regalos. Entonces ahora, el que trae oficialmente los regalos en Galicia se llama el apalpador. Y eso lo llevan por los colegios.
cuenta la historia del apalpador, Vale. el apalpador dar los regalos, por supuesto en gallego, y además el apalpador, bueno, es que tengo manía, tiene un componente un poco extraño, porque se metía en las casas, Ajá. tocaba la barriga de los niños para ver si tenían hambre o no, y luego les dejaba regalos. Pero, pero en estos tiempos, un señor que se mete en las camas de los niños a tocar... Sí, uy, Dios bendito. Pero no sé. El galleguismo está por encima hasta de eso. Hasta de la pedofilia. Sí, o sea que sí, tremendo. sí. El otro día, la Candeloria. Digo, ¿qué Candeloria? Si la vida se llamó Candeloria. La Pero, Candelaria. ¡Ah, la Candelaria! Bueno, la Candeloria. No me digas. Sí. Bueno. Entonces, esa galleguización forzosa de Ferrol, y luego lo de los elementos identitarios. Lo estamos viendo, lo del ayuntamiento. Eso ha sido una puñalada Oye, en el corazón. ¿qué me dices? Haber suprimido toda la parte de arriba. Está horroroso, además, en este A mí me momento. da igual que esté horroroso y no esté horroroso. A mí lo que sé es que una seña de identidad ferrolana era un edificio que todos los ferrolanos lo sentíamos como propio, y además que ha sido torticero, a traición, porque yo ya he escrito mucho del ayuntamiento, pero es que el gol lo metieron por la escuadra cuando se catalogan todos los edificios de patrimonio, y al ayuntamiento no lo meten como edificio de patrimonio. A propósito. Al no estar como edificio de patrimonio, se puede hacer con él lo que te dé la gana. O sea, no hay nada. Así como el barrio de la Madalena, a mí no me dejan poner cristales de Climalit, Sí. cristales de Climalit, pero como eso no está protegido, pues pueden hacer lo que les da la gana. Entonces, ¿qué pasa? Hay una leyenda negra sobre el edificio, que si es horrible, que si está mal hecho, que si es horroroso, que si es fuera de tiempo, que si es no sé cuánto. Y luego todo esto viene de atrás, Esto además me lo contó Guillermo. Resulta que en los años 70 hubo un arquitecto, que era un gurú de la arquitectura, que quería llevarse el negocio de hacer el nuevo ayuntamiento de Ferrol. Entonces empezó a decir que ese edificio era un parche, que se había metido en medio de la plaza, que fastidiaba todo el trazado, que era un edificio anacrónico, que era un edificio tal, que era un edificio cual. ¿Quién era este? No lo puedes decir. No lo voy a decir, no. No era Ucha, claro. No. No, por eso me río. Pero ¿qué pasa? Que este señor era un gurú de los jóvenes arquitectos. Entonces todos los jóvenes arquitectos se formaron oyendo a este señor contando lo horroroso que era el ayuntamiento. Vale. Y ya desde los años 70 ya empezaron los ataques con el ayuntamiento. No es ahora. Primero las figurillas de la torre. ¿Tú te acuerdas que tenían las figurillas buenísimas? Sí, perfectamente. Bueno, pues de repente un día desaparecieron las figurillas de la torre. Dice, no, es que un día se cayó un romano y casi le da un niño en la cabeza. Digo, y entonces las quitamos. Digo, son de cemento hueco. O sea, cuestan 2 pesetas. Se rehacen otra vez y se vuelven a poner. En la Plaza de España, todos los barrotes, que los gamberros y tal, los barrotes no son del año 29. Se van de cerámica, se van reponiendo, se van reponiendo. Nada. Luego quitaron barandillas, había muchas más de las que hay. Bolas, había muchas más de las que hay. Señor. Incluso las casetitas, las bohardillas, tenían una bolita arriba, tenían unos frontoncitos, y ya las fueron dejando peladas, como casetas de playa. O sea, ya fueron pelando. Pero ya luego echaron para adelante lo de la plaza, la reforma de la plaza, para dejar detrás esto. Y luego ya empezaron con la reforma del ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que los arquitectos modernos tienen que dejar su impronta, y no podían soportar hacer lo mismo, porque si lo que hacen es regenerar la estructura y hacer el mismo edificio, ¿dónde está su huella de autor? Ajá. Entonces, claro, ¿dónde está la huella de autor? No tienen huella de autor. Pero además se contradicen a sí mismos, porque dicen que el proyecto original no tenía buhardillas. Es cierto, pero no el proyecto original. Un anteproyecto que hicieron los dos arquitectos no tenía las buhardillas. Y entonces le dijo la corporación municipal, mira, no tenemos espacio, hay que hacer más espacio. ¿Qué tal si hacemos unas buhardillas? Dijeron, vale, y ellos hicieron las buhardillas a posteriori. Un anteproyecto inicial que anda corriendo por la red no las tenía contemplaba. barandillas. Vale, no tenía barandillas, pero tenía cruz, figurita, pináculo, barandilla, o sea, tenía menos las buhardillas, tenía todo lo que ahora se ha encargado. Sí. O sea que si es el proyecto de autor, será para todo, no solo para lo que les interesa. Para lo que conviene. Y luego, no, es que la seguridad. Digo, la seguridad, mira, en el grupo de Facebook poniendo pináculos de la carretera de Castilla, de Fene, todos los edificios con pináculos. O sea que aquí solo eran... ¿Y el resultado qué te ha parecido? No he querido ver, Ay, no lo has querido ver. No he querido ir. Pues es lamentable. No he querido ir porque además me hace una puñalada trapera, porque es que era... Dicen, es que no era un edificio falto de... No, además, primero la milonga de que porque lo que querían era derribarlo. Sí. Lo que querían era derribarlo, pero de verdad no se lo pueden permitir. Entonces, además dicen que el ayuntamiento rompía el trazado de la Madalena. A ver, es verdad que lo rompía en planta, es decir, los trazados tienen planta y alzado. La planta es la superficie y luego el alzado es el volumen hacia arriba. Sí. Y es verdad que en la plaza de armas, cuando se hace el ayuntamiento, se hace en una de las partes de... Sí. Entonces lo rompía en planta. Pero en alzado
en la plaza de armas hay dos mamotretos enormes, Enormes. que rompen todo el alzado. O sea, Sí. que no es es verdad que rompe la planta, pero ya hay muchas cosas que rompen el alzado. O sea, que Sí, no es sí, verdad. sí. Incluso yo defiendo que el volumen del ayuntamiento amortigua el impacto de los engendros de los lados. Sí. Porque al ser tan monumental y ser tan tal, se come un poco lo que tiene a los lados y no ves esos cocos que tiene a los lados. Sí, es verdad. Es lo que yo digo. O sea, y creo que lo defiendo, pues nada más. Luego dicen que era fuera de tiempo. Otra mentira, porque en la época de Franco hizo muchos edificios neohistóricos y también hizo muchos modernos, muchísimos modernos. Estos de la Sota, todos los grandes arquitectos trabajaron en obras de Franco y becados por Franco en esos proyectos que hacía Franco de repoblación. Tiene unos pueblos en lo que era el Plan Badajoz, aquellos proyectos agrarios del franquismo, que los toma del falangismo. Esos contrataban los arquitectos más modernos. O sea, es una arquitectura sobria, perfecta. Pero esa no es franquista, es franquista la que les interesa. Sí. Y entonces se hicieron centenas y centenas y centenas de edificios de tipo histórico, Sí, o sea, sí. en esa época, o sea, que no era fuera de su tiempo, era una corriente que hubo, que era el neohistoricismo, Sí. y ya está. Y entonces, para Ferrol, como Ferrol había sido Ferrol de Ilustración, pues hacen un edificio con empaque imperial. Efectivamente. De hecho, cuando yo era pequeña se llamaba el Palacio Municipal. Sí, señora. Se llamaba cuando Y yo era también, pequeña, es verdad, el Palacio Municipal. El Palacio Municipal. Y toda la gente que viene de fuera, por mucho que les moleste, entraba. Y es verdad que en ese trazado de la Madalena impactaba el edificio. Impacta, sí. Y luego, es que un edificio franquista, a ver, se hizo en el año 50 y tantos. Franco murió en el 75. Ese ayuntamiento ahora lleva 4 veces más tiempo de demócrata que de franquista, pero franquista. Pero ¿de qué vamos? Es verdad, tienes razón. Se hace en el 57, luego de repente Franco se muere en el 75. O sea que fue 20 años franquistas, casos, y 50 del otro, pero en cambio es franquista. No. Pero es la huella del autor. Y luego aparte que también todas las leyes de patrimonio las hacen los arquitectos. Los arquitectos no cuentan con los historiadores del arte. A mí cuando yo me pongo a discutir del ayuntamiento siempre me dicen, esta señora que se meta en lo suyo. Mira, perdone, esto es lo mío, porque yo soy historiadora del arte y estudio historia de la arquitectura. Mi proyecto de investigación de la tesis doctoral es sobre arte y urbanismo, o sea, estoy plenamente formada para hablar de ello, pero los arquitectos tienen ínfulas de artista y les molesta que los historiadores le digamos, mira, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y todas las leyes las hacen los arquitectos a su medida. Están metidos en los ayuntamientos, están metidos en las diputaciones. Los arquitectos han hecho las leyes del patrimonio histórico. Y con vosotros no cuentan para nada. Para nada. Al revés, les parecemos unos intrusos. Fíjate tú, pues hay que tomar nota y menos corporativismo. María, yo estaría horas, bueno, así, ya, mira, tiempo. estaría horas así, Bueno. escuchándote. Bueno. ¿Cuándo vuelves? A Ferrol, en Semana Santa, como No, siempre. al Toro. Ah, bueno, cuando tú quieras. Porque nos ha quedado en cartera las últimas, lo de la Semana Santa, lo de la Virgen de los Dolores, sí, que fui a un congreso que fuiste a un internacional. Por cierto, voy al Congreso Internacional de la Virgen de los Dolores, mando la noticia al diario de Ferrol, mira, que por primera vez va a estar ni una línea publicaron. Ni una línea. O sea, digo, yo no quiero salir, pero os informo que es importante que la Cofradía de Dolores está saliendo a un congreso internacional donde han venido expertos de Argentina, de Italia, de tal. Ni palabra, ni una palabra. Bueno, pero aquí ya lo decimos. Bueno, aquí sí, ya. Aquí ya lo decimos, aquí ya lo decimos. Ayer, en la conferencia, Nosotros nadie de prensa, nadie. Menos mal que hay un periódico digital que sí que saca todo lo que hago. Se lo digo, yo mira que Ferrol está saliendo en tal sitio. Yo mira que hay un ferrolano que dio una conferencia en Cartagena. Mándame una foto del ferrolano. Sí, Y lo sacan en Galicia Ártabra. Pero si no fuera por Galicia Ártabra, no la cultura de Ferrol, solo estaría la cultura oficial. Pues, qué horror, entonces ya no sería oficial, pero no sería cultura. No. Mira, te cuento, es que tú date cuenta que nosotros aquí en esta televisión es mucho más que la tele de Ferrol. Somos la televisión del norte de Galicia, cuidadito. Desde La Coruña hasta Ortigueira nos están escuchando. 600.000 personas en potencia están pendientes de esta entrevista contigo. O sea que fíjate tú la difusión. María, 1.000.000 de gracias porque es un lujo tenerte con nosotros. Pues nada, ahora me voy, que voy a celebrar. Ferrolana de pro, que llevas llevas Ferrol siempre allá por donde ayer vayas. se reían en la conferencia. En cuadro, aquí ha vino de Ferrol, aquí ha vino de Ferrol, aquí ha vino de Ferrol. María, 1.000.000 de gracias, Pues nada, ya sabes dónde encantada de tienes tu volver, casa, sí. y para que nos ilustres y para que nos enseñes todo lo que tú sabes. Sí, yo encantada de volver y cuando me jubile, pues a lo mejor podemos hacer alguna colaboración. Eso sería mensual. maravilloso, eso sería maravilloso. Pero aún te queda sí. mucho tiempo, que va, Bueno, de aquí a que te no tanto, jubiles, no tanto. nada.
Señores, hemos llegado al final, fíjense qué pena, pero bueno, esto ha sido casi un aperitivo porque más adelante tenemos siempre con María, contamos con ella, que es un encanto y la tenemos casi a nuestra disposición. Sí, no, María, sin casi, un sin casi. millón de gracias. Nada, Y gracias a todos muchas gracias por haberme oído. Es un placer. Y gracias a todos ustedes. Y ya saben, hasta el próximo miércoles, siempre que quieran, pero yo les aconsejo que no dejen de ver el programa. Les va a entretener. Gracias.